Continuamos con esta segunda parte del jamón, que vamos a ver cómo introducir nuestro jamón en el jamonero. En la segunda parte veremos cómo vamos a abrir el jamón y, por último lugar, cómo hacer las primeras lonchas perfectas. Espero que os guste. Pues ahora vamos a colocar el jamón en su sitio. Ya tenemos colocado el jamón. Entonces, en este caso, vamos a poner la maza hacia arriba. La posición habitual suele ser con la parte cárnica más gruesa hacia arriba, ya que la parte fina, que será la parte de la babilla, irá cogiendo toda esa grasa que tengamos, que se vaya acumulando y que vaya cayendo para abajo. Una manera muy sencilla de reconocer cuál es la maza, por dónde tenemos que abrir el jamón, será teniendo en cuenta que la parte de la pezuña esté para arriba. Siempre que esté para arriba, nuestro lado será el correcto. ¿Qué otras partes tiene nuestro jamón? Aparte de la maza, encontraremos la contramaza, la babilla, que es la parte más fina, y por último la punta, muy apreciada porque suele ser por donde cae el jamón. Acordaros que están colgados verticalmente y toda la grasa pasa por aquí. Tiene una concentración en grasa muy importante. ¿Cuál es la parte ósea de nuestro jamón? El hueso de cadera, que lo tenemos bien definido dentro de esta zona de aquí, que sería el que une a la cadera del animal. Por otro lado tendríamos el fémur, que irá aproximadamente desde el centro del hueso de cadera hasta aquí, toda esta parte. Y aquí tendríamos lo que sería la tibia y el peroné, para terminar finalmente con la pezuña. Dicho esto, vamos a arrancar y vamos a empezar a limpiar nuestro jamón. Va a depender mucho cómo arranquemos la limpieza de nuestro jamón con el consumo que vayamos a hacer de él. Si vamos a limpiarlo por completo será en el caso de que lo vayamos a utilizar en el mismo día. Por ejemplo, una boda, una celebración, que vayamos a cortar el jamón entero, nos da lo mismo. Cortamos, limpiamos, quitamos la parte de la piel más dura, quitamos la parte de la grasa, lo dejamos totalmente limpio y así nunca habrá esa contaminación de esta grasa un poco más rancia con las lonchas que vamos a quitar. Pero en la mayoría de los casos no es así. En nuestro restaurante lo normal es que quitemos la mitad de la grasa aproximadamente y vayamos consumiendo poco a poco. Y a lo mejor ese jamón nos dura 4, 5 días, 6, 7, 10 días como mucho. Entonces poco a poco lo iremos limpiando y así no haremos un desgaste de la grasa proporcional. ¿Por dónde empezamos nuestro jamón? Lo normal es empezarlo por esta parte de aquí arriba, como hemos dicho antes, pero ¿qué es más importante? ¿Cuánto de nuestro jamón tenemos que limpiar? Si vamos a utilizar nuestro jamón en los próximos 5 o 6 días, la siguiente semana, lo limpiaremos solamente por una parte, porque iremos consumiéndolo poco a poco. El que mantenga esa grasa le ayudará a que no se nos seque, pero si por lo contrario lo vamos a utilizar en el mismo día, porque es un evento, en el caso de una boda o que tengamos alguna celebración, lo limpiaremos por completo. Eso que nos va a facilitar que no habrá que ir haciéndolo poco a poco y que nunca la grasa que hay por aquí, que es un poco más rancia, nos vaya a contaminar a alguna de las lonchas que tenemos. Dicho esto, ¿por dónde vamos a empezar a hacer el primer corte? El primer corte lo haríamos por esta hendidura que siempre nos encontramos aquí. Recordar que siempre empezaremos con la pezuña hacia arriba. Esta pequeña hendidura cogeremos unos 2 dedos y arrancaremos con nuestro cuchillo de sierra. Esos 2 dedos aproximadamente, nunca recto, ligeramente inclinado a unos 45 grados y iremos cortando hasta dar con el hueso. Si os fijáis, tiene bastante recorrido y una vez que llegamos al hueso pararíamos. A continuación vamos a hacer una línea prácticamente paralela al hueso fémur del jamón que va a ir hasta la punta. Esa línea la haremos con el deshuesador y con una puntita. La puntita aproximadamente 1 centímetro, no más. Iremos haciendo la parte más dura, que es la parte de la piel, y luego entraremos con la parte más blandita, que es la parte de la grasa. De hecho, vamos a empezar con ella, que es la más sencilla. Cogemos la referencia y seguiríamos aquí.
Introducimos aproximadamente 1 centímetro y ponemos el dedo para marcarlo y que no se introduzca más. Una vez que lo tenemos ahí, vamos poco a poco introduciéndonos en la piel. Una vez que hemos definido el corte, vamos a retirar una pequeña lámina de grasa, iremos cortando poco a poco. Más que nada para que ya la tengamos bien definida. A partir de aquí iremos limpiando el resto de la grasa. Si os fijáis, es tan sencillo como ir retirando aproximadamente un medio centímetro. Podéis utilizar este cuchillo o el cuchillo fileteador. Cualquiera de los dos son muy útiles para poder retirarlo. Una pregunta muy frecuente, ¿cuál es? ¿Hasta dónde tengo que cortar? Lo mejor es que vayáis haciendo caso al color de la grasa. Si os fijáis, la diferencia de los colores es obvia. Aquí empezamos con colores mucho más oscuros, sucios, un poquito más rancios, y aquí empieza una grasa mucho más amarillenta. ¿Cómo tiene que ser nuestra grasa de un jamón ibérico 100% bellota? Prácticamente blanquecina y un poquito beige, ¿vale? Iremos descubriéndola. Cuando veamos que llega, paramos de quitar más grasa. Cuanto menos quitemos, mejor. Es mejor quitarla sobre la marcha y no esperar y no hacerlo al principio. Seguimos limpiando. Continuamos con nuestro corte transversal. La mejor manera es hacer una hendidura aquí, con mucho cuidado con la otra mano para no cortarnos. Una vez que la tenemos, hay un pequeño truco. Habéis introducido aproximadamente medio centímetro y con golpes secos vamos acompañando el cuchillo. Es tan sencillo como si tuviéramos el mango de una moto. Fijaros, tan sencillo como eso. Sería como el acelerador. Si yo lo giro para adelante, el cuchillo iría hacia arriba. Si lo giro para abajo, el cuchillo iría para abajo. Entonces, seguimos recto. Fijaros que poco a poco terminamos en esta línea, ¿de acuerdo? Muy bien, ya lo tenemos. Ahora viene la parte más sencilla. Continuamos cortando aquí. No os olvidéis que es una parte bastante dura. Siempre el cuchillo hacia afuera para no cortaros y nunca poniendo la mano delante. Es la mejor manera de evitar cortaros. Si tenéis que poner la mano delante, siempre detrás de la parte del hierro del jamonero, ¿de acuerdo? Fijaros, ya lo tenemos. Esta sería la parte más complicada. A partir de ahora vamos quitando el resto de la piel. Esta es la parte externa del jamón, vamos con la parte interna. Esta parte interna haremos lo mismo, marcaremos superficialmente. Una vez que hemos limpiado de manera superficial toda la parte del jamón, tanto la parte externa como la parte interna, vamos a empezar a quitarle esa grasa amarillenta que hemos dicho antes. Pero vamos a tirar, no, esa grasa es una grasa fantástica para luego reservarla y cuando ya hayamos hecho el corte podamos taparlo para el día siguiente. Nos va a engrasar todo el corte y va a evitar que se seque para el día siguiente. Entonces vamos retirándola en trozos lo más amplios posibles y con mucho cuidado de no llegar a la zona de corte, ¿vale? Nunca pasándonos. Si os fijáis bien, está cambiando ya el color de nuestra grasa. Ya hemos pasado de esa grasa más amarilla, que todavía tenemos unos resitos por aquí,
una grasa un poquito más blanquecina, con ese tono todavía ligeramente amarillento. Y empezamos a cortar. Recordar que tenemos que utilizar toda la parte y toda la extensión de nuestro cuchillo. Empezaremos con la parte más cercana. La forma de coger el cuchillo es siempre que la tengamos segura y hagamos fuerza en la parte inicial del filo. Nosotros cuando empezamos a cortar, fijaros, introducimos. ¿Cómo tendrán que ser nuestras lonchas perfectas? Tendrán que ser lonchas que aproximadamente miden unos 5 centímetros más unos 2 centímetros de ancho. Se tiene que transparentar prácticamente del cuchillo y lo más importante, tienen que entrar de un bocado en la boca. No son lonchas para hacer un bocadillo de jamón, lo cual sería también fantástico. Son lonchas de un jamón 100% ibérico de bellota que intentaremos disfrutar una a una, despacito y con mucho mimo.